Hace más de 15.000 años, en las alturas del Himalaya, donde las nieves son perennes y los cielos terrestres, apareció un ser. Era un ser diferente a lo que nadie había visto nunca, de 2 metros de altura, manchado de ceniza, con pelo enmarañado. A veces se quedaba absolutamente quieto, otras veces bailaba. Su baile era indescriptible, salvaje y extático. Parecía insuflar exuberancia en un universo entero. Planetas y estrellas, ríos y bosques, montañas y océanos explotaban a su alrededor. Cuando estaba inmóvil, parecía convertirse en el silencio eterno en el corazón de toda la creación. Parecía convertirse en la vida misma. Nadie había visto nunca a nadie como él. No sabían quién era, de dónde venía y cuáles eran sus orígenes. La gente se reunía en gran número a su alrededor porque su presencia era bastante extraordinaria. Estaba claro que mientras estaba en este planeta no era de él. Ellos esperaron con la esperanza de un milagro. No ocurrió nada. La mayor parte del tiempo solo se sentó quieto, completamente ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor. Salvo algunas lágrimas de éxtasis que caían de sus ojos, no daba señales de vida. Un tremendo milagro estaba ocurriendo ante los ojos de todos, pero se lo perdieron por completo. No pudieron ver que su quietud durante días y meses era el verdadero milagro. Esperaban que hubiera petardos, pero no fue así. Todos se fueron. Solo 7 hombres aguantaron. No podían irse. Este misterioso ser ya no era el centro de sus mundos. Parecía el núcleo del mismísimo universo, la clave de todos los misterios de la existencia. Cuando finalmente abrió los ojos, le suplicaron que compartiera su experiencia con ellos. Él los rechazó. «Esto no es para gente que busca entretenimiento. Váyanse», dijo. Pero ellos perseveraron. Muchos años después, incapaz de ignorar su inquebrantable compromiso y radiante receptividad, Adiyogi, o el primer yogi, como llegó a llamarse este ser, cedió. Dirigió su atención a estos 7 sedientos buscadores y comenzó a explicarles la naturaleza de la vida. Fue en ese día de luna llena, la primera luna llena después del solsticio de verano, que desarrolló toda una exploración de la mecánica de la vida en este planeta. Fue ese día que Adiyogi se convirtió en Adi Guru, el primer gurú. Ese día se celebra hasta este momento en la historia del subcontinente indio como Guru Purnima. ¿Por qué es tan importante este día? Fue en este día que la semilla de la liberación se plantó en la conciencia humana. Fue en este día que se declaró por primera vez en la historia de la humanidad que la biología no es el destino, que es posible que un ser humano evolucione conscientemente. Lo finito puede convertirse en infinito, lo particular puede convertirse en universal, la compulsión puede convertirse en conciencia. Es posible que una pieza de la creación se convierta en uno con la fuente de la creación. La criatura humana puede convertirse en una entidad divina. Esta idea no dio lugar a la fe, en cambio dio origen a la ciencia, a una ciencia que pretendía que el ser humano fuera dueño de su propia suerte, artífice de su propio destino. Guru Purnima es anterior a la religión. Ocurrió antes de que la idea de la religión entrara en la mente humana. El viaje no exigía creer en una serie de conclusiones prescritas. El viaje consistió en una exploración sin miedo de las profundidades de la conciencia humana. El objetivo final no era Dios. El objetivo final era la liberación. Lo que Adiyogi transmitió a esos 7 discípulos fueron los fundamentos de una ciencia llamada yoga, unión, una ciencia de autotransformación radical que continúa viviendo miles de años después de esa primera exposición, una ciencia que sigue capacitando a los seres humanos para que florezcan hasta alcanzar su máximo potencial. El objetivo era el mukti, la liberación de una vida de esclavitud física y psicológica. El objetivo era la vida misma, una vida rugiente y sin límites, extática, sin límites, vida infinita. Y esa libertad, declaró Adiyogi, está al alcance de todo ser humano.